Hola, ¿qué tal? Bueno, en este espacio vamos a explicar en qué consisten los diferentes sistemas de recepción que existen en el voleibol. En este caso, pues vamos a iniciar explicando el sistema de recepción en W, ¿sí? Iniciando con el armador en la posición número 3. Entonces, los jugadores más cercanos se tienen que ubicar al vértice o a las puntas de la W. En este caso el jugador más cercano a esta punta es el jugador número 2, entonces lo ubicamos en este lado. El jugador número 6 va en esta punta, el 3 no puede venir acá, ¿sí? Porque es el armador, es el que tiene que esperar el segundo pase, ¿sí? Entonces este es el que arma la jugada, por lo tanto no puede, se queda en esta posición. El 6 iría acá, el 4 iría a esta posición que es la más cercana y el quinto jugador iría ahí y el 1 acá. De esta manera quedaría conformado este sistema de recepción con el armador en la posición 3. Ahora bien, ¿qué pasa si el armador ahora se encuentra en la posición número 2? ¿Sí? Cuando el armador se encuentra en la posición número 2, ¿sí? Entonces el 1 debe ir a esta zona. Va acá. ¿Por qué? Porque el jugador 2, ¿sí? No puede ir acá porque es el armador, es el que está esperando el pase para iniciar la jugada de ataque. Entonces se queda en esta posición, el 1 va acá, el 3 tampoco puede ir acá porque estaríamos incurriendo en una falta, ¿sí? Una falta de posición, entonces el 3 tampoco podría ir ahí. Entonces el 3 va en esta zona, el 6 se movería a esta punta, el 5 se movería a esta punta y el 4 quedaría en esta punta. De esta forma quedaría conformado el sistema en W si el armador se encuentra en la posición número 2. Ahora bien, vamos a explicar cómo funciona el sistema de recepción defensivo cuando el equipo contrario ataca. En este caso pues vamos a hacer un bloqueo con un solo jugador. Listo, entonces imaginémonos que el ataque viene sobre el jugador número 2. Entonces el jugador que está el jugador más cercano a ese ataque es el jugador número 4. Listo, entonces ¿qué viene después? Lo que viene después es proteger las zonas que quedan libres. Listo, o los posibles lugares hacia donde va el balón. Entonces tenemos una diagonal corta, ¿sí? Tenemos una diagonal larga y tenemos la paralela y cajón, ¿sí? Y el toque a espaldas del bloqueo, que es ese toque sutil que el atacante hace, ¿sí? Englobando el balón para que el balón no genere tanto impulso y caiga ahí a espaldas del balón. Entonces ahí se va a hacer un jugador para cubrir ese espacio. Entonces la diagonal corta, ¿sí? La diagonal corta la va a cubrir el jugador número 2, ¿sí? La diagonal larga la va a cubrir el jugador número 1 y la paralela o cajón la va a cubrir el jugador número 5. Los jugadores 6 y 3, ¿sí? Los jugadores 6 y 3 se encargan del toque. Bien. Lo mismo pasa si el ataque viene por el jugador número 4. En este caso el que hace el bloqueo es el jugador número 2, ¿sí? El número 4 cubre la diagonal corta, el número 5 cubre la diagonal larga, el número 1 cubre la paralela o cajón y los jugadores 6 y 3 se encargan de proteger el toque. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el ataque viene sobre el centro de la cancha, sobre el jugador número 3? En este caso, el que va a salir a bloquear es el 3, porque es el jugador más cercano. Entonces aquí se nos generan varios toques, que es dos diagonales cortas acá, ¿sí? Dos diagonales cortas y dos diagonales largas y el toque a espaldas del bloqueo.
las dos diagonales cortas las van a venir a proteger el 4 y 2, ¿sí? Que son los más cercanos. El 1 y 5 van a proteger las diagonales largas. Y el 6 se encarga de proteger el toque a espaldas del bloqueo. Así sería como funciona este sistema de recepción defensivo cuando utilizamos solamente un bloqueo. Ahora bien, cuando se utilizan dos bloqueos, vamos a ver cómo se tienen que parar los jugadores cuando se utilizan dos bloqueos. Bien, entonces en este caso el ataque viene sobre el jugador número 4, ¿sí? Entonces los dos jugadores más cercanos son los que van a bloquear ese balón. En este caso son el 2 y el 3. ¿Listo? Estos son los encargados de hacer el bloqueo. El 4, ¿sí?, va a proteger esa diagonal corta. El 1 se encarga de la paralela. El 5 de la diagonal larga. Y el 6 viene a proteger lo que es el toque a espaldas del bloqueo. Y así es como debería de quedar. Igualmente si el ataque viene sobre la zona número 2 o sobre el jugador número 2. Entonces los jugadores más cercanos, que son el 4 y el 3, vienen y hacen el bloqueo, protegen esta zona. El 2 se encarga de proteger la diagonal corta, el 5 la paralela, el 1 viene y protege la diagonal larga y el 6 se encarga de proteger el bloqueo a espaldas del jugador. Ahora bien, cuando el ataque viene sobre el medio o sobre la zona central con el jugador número 3, ¿sí?, en este caso pues el equipo tiene que estar atento, ¿sí?, comunicarse para ver quién de estos dos jugadores va a acompañar a hacer el bloqueo al número 3. Supongamos que para el bloqueo salió el número 4 a acompañar el 3. Entonces, por esta zona ya es complicado que el atacante tire el balón por esta zona, porque ya va a haber un bloqueo ahí. Entonces es casi que improbable que el balón vaya a esta zona, porque ya está protegida. Entonces tenemos que proteger esta diagonal corta, tenemos que proteger una diagonal larga, otra diagonal larga y el toque a espaldas del balón, a espaldas del bloqueo, perdón. Entonces así quedarían ubicados los jugadores para defender y recepcionar el balón sin que este toque el suelo, para seguir con la jugada. Aquí el número 6, cuando se ataca por la zona central, ¿sí?, ya sea con uno o dos bloqueos, el 6 siempre tiene que estar atento a cómo se posicionan sus compañeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si sus compañeros se ubican mucho a la izquierda, entonces el jugador 6, ¿sí?, debe ubicarse un poco hacia la derecha, porque sabe que ahí va a quedar un espacio en donde el atacante pues puede tirar el balón. Entonces el jugador número 6 pues tiene que jugar mucho con la posición de sus compañeros del bloqueo y también jugar mucho con la posición, ¿sí?, en cómo se ubica el central para atacar ese balón. Y así es como quedarían ubicados los jugadores cuando se utilizan este tipo de sistemas. Ahora vamos a explicar cómo funciona la recepción cuando estamos haciendo una cobertura. Entonces, ¿qué son las coberturas? Las coberturas es cuando nuestro equipo está atacando y el equipo rival nos hace un bloqueo positivo, es decir, el balón no pasa y el balón vuelve a quedar en nuestra zona. Entonces, ¿cómo nos debemos posicionar para que el rebote no nos perjudique y podamos controlar el balón y seguir con la jugada? En este caso vamos a poner al armador, ¿sí? El armador está en la posición número 3, es decir que nosotros vamos a atacar por el 4 o por el 2, ¿sí?, porque el armador está en la zona 3. ¿Cómo nos debemos posicionar? Entonces el 3, 6 y 5, ¿sí?,
se agrupan, el 2 y el 1 quedan un poco atrasados para poder controlar los rebotes largos. ¿Listo? Así quedarían ubicados los jugadores. Ahora bien, si el ataque va sobre la zona 2, ¿sí? Sobre la zona 2, entonces el 6, 1 y 3 se contraen o se agrupan y el 6 y 4 quedarán atrasados para proteger esos rebotes largos. ¿Listo? Así es como quedarían ubicados. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el armador está en zona 2? Cuando el armador está en zona 2, tenemos dos posibles ataques, que es en el 3 y en el 4. Los atacantes son 3 y 4. Entonces, cuando el ataque viene sobre el jugador número 4, el 5, 6 y 3 se repliegan, el 2 y 1 quedan un poco atrasados. De esta manera quedaría esta cobertura. ¿Listo? Ahora, si el ataque viene sobre la zona 3, ¿sí? Si el ataque viene sobre la zona 3, ¿qué haríamos ahí? 4, 2, 5, 1 y 6 se agrupan, ¿sí? 6 se agrupan para proteger ese bloqueo. Así es como quedaría ubicados los jugadores. Listo, ahora vamos a mirar cómo es el sistema de recepción cuando el saque lo hace el equipo contrario. Entonces, existen pues varias maneras de posicionarnos en la cancha, ¿sí? Tenemos que mirar primero varios factores. Primero, pues que todo, vamos a ver tenemos que mirar las cualidades del que saca, ¿sí? Entonces, si el jugador que va a sacar tiene un saque potente, ¿sí? Un saque rápido, que quiere decir que la pelota va a llegar a lugares más alejados, ¿sí? Entonces la posición tanto del 1, 6 y 5 tienen que estar retrasadas. ¿Listo? Estos acá se mantienen. ¿Ya? Ahora, si el saque es flotante, ¿sí? No tiene tanta potencia ni tanto recorrido, entonces la posición de estos tres jugadores puede ser más adelantada a esta altura. Bien, esos serían los sistemas de recepción, viendo las variables de saque o las características del jugador. Ahora bien, vamos a mirar cómo se deben posicionar los jugadores cuando el que va a sacar se sitúa en diferentes partes del saque, ¿sí? Entonces, si el que va a sacar se sitúa en la parte izquierda, el sistema de basculación debería de ser que el 5 quede más retrasado, el 6 un poco más adelantado, ¿sí? Y el 1 un poco más adelantado que el 5. De esta manera se hace una basculación hacia ese lado. Ahora, si el que va a sacar se hace en la parte derecha, entonces ahora el que va a quedar más retrasado es el jugador número 1. El jugador número 6 queda un poquito más adelantado que el jugador número 1. Y el jugador 5 queda un poco más adelantado que el 6 y el 1, ¿sí? Y quedaría la cara mirando hacia el lado hacia donde saca ese jugador. Y si el jugador saca en el centro, pues la basculación sería que el 5, el 6 y 1 se mantienen en la misma línea o en línea recta. Este sería los sistemas de recepción cuando el equipo contrario obtiene el saque.